El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Ya está usted en el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos. Víctor Hugo Hernández, su servidor Raúl Frías Lucio, con usted, analizando algunos de los temas que, desde luego, es preocupante lo que sigue pasando en el país y concretamente en las carreteras del país. Vamos a los antecedentes, si le parece. Hace unos días el presidente de la Canacar, de la Cámara Nacional del Autotransporte, hizo una denuncia que me parece, pues bueno, tardía ante la problemática, Víctor, que ha venido presentándose en algunas carreteras del país. Sí, una demanda que urge a las autoridades que hagan algo para detener los robos, los asaltos en las diferentes carreteras del país, incluso los homicidios. Lamentablemente, el presidente de la Canacar decía que 150 choferes, operadores de transportes de carga han sido asesinados, sí, en los últimos meses y lamentablemente, bueno, con la pérdida importante, desde luego, de la vida de los operadores, pero también de sus mercancías, de las cajas, de los, pues, tráileres completos que son robados, asaltados en diferentes carreteras del país. Un tema que ha venido siendo, lamentablemente, se ha ido incrementando, Víctor, porque vamos a las denuncias que hay año tras año en lo que es robos y asaltos de camiones. Es uno de los delitos que ha venido incrementándose a pesar de todas las maniobras que hacen las autoridades para tratar de presentar, pues, nueva metodología para reducir los índices delictivos. Lamentablemente, en el robo de autos de carga, lamentablemente esto no ha ocurrido. Pérdidas millonarias, Raúl, que las empresas incluso también ya las consideran dentro de sus mermas. Sus costos, sí, de claro. sus costos, y que dicen, bueno, pues hay que tomar en cuenta este factor de riesgo y hay que anótalo y ahí increméntale. Y es un desastre, Raúl. Las carreteras de nuestro país, que andamos en el orden de los 178,000 kilómetros de carreteras, se han convertido en una vertiente más de este tema de la inseguridad. Es un reflejo. Las carreteras, tú y yo ya lo hemos platicado en otras ocasiones, lo que significan en la vida de un país, que son una vía de comunicación importante, que es como los mexicanos nos comunicamos, nos trasladamos, hacemos nuestra vida, es el curso de las mercancías también. En fin, ¿qué se puede decir de los beneficios de las carreteras? El turismo, el paseo, todo eso es un saldo que este gobierno tiene y que nos va a tener que dar tarde que temprano una explicación. Y si no la da, habrá un juicio también. No solo es el tema de las regiones inseguras, sino ahora también el derecho que nos han quitado a los mexicanos a poder salir con total libertad y confianza y hacerte la carretera. No solo es el transporte, Raúl, también son muchos los casos de familias que han sido ultrajadas, violentadas, de personas comunes que no necesariamente traen mercancías, sino que por simplemente estar en el lugar equivocado, en algunas de estas, ¿qué te gusta?, 20 carreteras más peligrosas del país que hay en este momento, en mala hora y en mal momento, y bueno, pues se da la tragedia, una tragedia. Sí, es parte también, digamos, de todo este gran pendiente que es el tema de la seguridad, como bien lo dices. Pero vamos a los datos. A ver, dice el presidente de la Cámara del Autotransporte, sí, que durante el año 2023 se presentaron, o sea, si el año pasado se presentaron, sí, casi 10,000 asaltos y robos a tráileres, a rabones, a diferentes camiones de carga en las carreteras del país. Es decir, esto significa más o menos 25 robos o asaltos al día en las diferentes carreteras del país. Con todo lo que esto representa, que ya lo decías bien, desde lamentablemente el homicidio del chofer o simplemente dejar a la gente en plena carretera, pues simplemente a su suerte. Pero lo peor también, dentro de todo esto, es que las mercancías robadas al autotransporte, que son por el orden de 2,300 millones de pesos, que es un mundo de dinero, toda esa mercancía, ¿dónde acaba, Víctor? Acaba normalmente en los tianguis, en los comercios informales, en quienes compran gasolina que fue robada, en algún producto químico que fue robado y que luego lo venden a algún industrial, y que ese industrial malamente lo compra sabiendo
desde luego que es robado, o ropa o electrodomésticos, que es muy común también que se presente esto, que al rato los andan vendiendo en algún tianguis, en algún mercado dentro del comercio informal. Es decir, todo esto tiene un costo importante para el industrial, sin duda, para el comerciante, pero también para el ciudadano, porque ahora vemos en las diferentes carreteras que van tráileres, caravanas de tráileres con patrullas particulares escoltándolos. Ese costo, Víctor, lo pagamos nosotros, lo paga el consumidor, ¿sí? Y esto es parte también de esta falla estructural, de esta estrategia de seguridad que el gobierno, pues lamentablemente en estos 5 años de gobierno el presidente López Obrador no ha logrado, a pesar de que las cifras insisten y nos dicen y las acomodan, y ahora nuevas metodologías para tratar de conocer el tema de los delitos, y que optimistas dicen es que están bajando, pero lamentablemente sí, estos robos, asaltos los estamos viendo porque las redes sociales nos permiten eso, ver además de las denuncias que se vienen presentando. Sí, un 20%, ¿no? Habla de una baja de un 20% en toda esta serie de delitos, pero bueno, una cosa es la narrativa y el discurso político y otra cosa es la dura realidad, Raúl. Pero fíjate, lo que tú comentas en ese círculo no virtuoso que comienza con el asalto de alguien en carretera, el decomiso de la mercancía y todo esto, y que termina en un tianguis, en un mercado de segunda o en una tienda perdida en alguna parte, no habla más que de una serie de contubernios y arreglos, donde los asaltantes que vemos son la primera y la cara visible del problema, pero evidentemente esto denota que hay complicidades, que hay arreglos, que hay contubernios que permiten que sea toda una cadena productiva para mal, claro, productiva que le genera dinero al crimen organizado. Entonces, por eso dentro de las causas, mucho se menciona la corrupción, y la corrupción de policías y la corrupción de funcionarios, de funcionarios de diferentes niveles que toleran, permiten o son permisivos en su trabajo, ¿no? Amén de que también estamos hablando de un problema socioeconómico, del crimen organizado que está presente también, y obviamente de un problema real que es falta de recursos y capacitación. Nos falta mucho todavía por avanzar en eso. Ahora, hay de carreteras a carreteras, Víctor, sí, no todas, pero hay carreteras que son mucho más peligrosas, donde los asaltos son más frecuentes y que, por cierto, poca presencia de la Guardia Nacional, de las patrullas de la Guardia Nacional. Puebla-Córdoba, esta carretera está catalogada como entre las más peligrosas por el número de asaltos que se dan al transporte, al autotransporte. Esta carretera que va de Puebla a Veracruz, esa es una de las más peligrosas. Otra, sí, esta que va precisamente Matehuala a Monterrey, esa parte que tú lastras, que es una carretera recta, aburrida, larga, pero que de alguna forma da espacios para que precisamente se den este tipo de robos. Morelia, Lázaro Cárdenas, el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán con la capital Morelia, otro de los tramos también muy peligrosos, la llamada carretera siglo XXI también está entre estas, la México-Cuernavaca, la Matamoros-Reynosa, la Querétaro-Irapuato, esto en la zona de la entrada a la zona del Bajío, me parece que es una también donde últimamente hemos tenido asaltos que han sido denunciados, estos robos y homicidios lamentablemente de un chofer que recibió varios impactos de bala cuando no se detuvo a la orden de que se detuviera por parte de los delincuentes. La Toluca, México también está entre otras carreteras peligrosas. En fin, hay de carretera a carretera, pero yo te diría que nos han quitado esa parte, ese gusto, como tú alguna vez lo mencionabas, de poder salir en nuestro país y recorrer las diferentes carreteras del país. Ya no lo puedes hacer. Y si lo haces, Raúl, tienes que hacerlo en medio de un diagnóstico, una metodología, una prevención, calcular la hora, que no te vaya a agarrar la noche, saber en qué momento vas a parar, y siempre con el miedo y el Jesús en la boca de que alguien te vaya a detener. Pero fíjate que una de las características, vale la pena, ahorita que estaba yo viendo en detalle la gráfica, fíjate la característica de todos estos tramos, Raúl, que tú los conoces y que yo los conozco, que en algún tiempo como reporteros los recorrimos a más no poder y que eran otros tiempos indudablemente, presentan para mi gusto, una primera característica fundamental. Están muy pobladas. Prácticamente en todos esos tramos encuentras núcleos de población
comunidades, pequeños grupos que habitan, y todo eso también facilita mucho el tema de la inseguridad. Y la otra, son también carreteras, nos guste o no, solitarias, en muchos sentidos, a ciertas horas de la noche, sobre todo en ciertas partes del día, ¿no? No quiero decir que durante el día, porque bueno, durante el día la dinámica cambia, pero son características. Y donde la presencia de la policía, pues yo veo a todas luces que es insuficiente, porque se dice que está la Guardia Nacional, se eliminó la Policía Federal de Caminos, recordarás, que porque era muy corrupta y había muchos problemas, pero bien o mal ahí funcionaba. Ahora tú ya no ves una sola patrulla cuando vas en carretera, y de vez en cuando ves un retén de la Guardia Nacional ahí perdido, y dices tú, bueno, este es el apoyo y la logística que tenemos los mexicanos. Híjole. Sí, a ver, ese es un problema. Yo he recorrido de Guadalajara, por ejemplo, a México, y es una carretera que estoy hablando de 500 kilómetros de recorrido, más o menos 5 horas de carretera, y hay lugares en que hay recorridos en que no me he encontrado una sola patrulla de la Guardia Nacional, o están en las casetas, ¿sí? Ahí precisamente. Ahora, la Policía Federal, hay que recordar también, Víctor, eran muy corruptos, ¿sí? Estaban a la casa de los que andaban correlones pasando los excesos de velocidad, o en las esquinas de algunas carreteras, digamos, en algunas intersecciones, pues, mochándose o pidiéndoles mochada a los autotransportistas. A ver, el tema no ha mejorado, me parece que el tema ha empeorado. Lamentablemente ahora hay una ausencia total de esto. El próximo 5 de febrero los autotransportistas están llamando un paro nacional para hacerse notar ante la inseguridad que están padeciendo en este sentido. Pero tú hacías una pregunta y me parece con toda oportunidad. ¿Sí? ¿A quién le corresponde? ¿Qué es lo que se puede esperar? Y déjame tratar de adelantarme a una respuesta desde mi punto de vista. En este sexenio me parece que ya no hay esperanza de que las cosas vayan a mejorar. Para mí, este sexenio... Es parte del saldo maldito, es parte de esa herencia maldita que deja esta administración. Va a quedar esta administración como uno de los pendientes, el que el gobierno no pudo garantizar la seguridad de los ciudadanos, ¿sí? Y digo, qué bueno que las cifras vayan mejorando, que haya optimismo. Me parece que este gobierno ha claudicado ya a esta obligación de brindar seguridad y bienestar a los ciudadanos, especialmente seguridad, y se ha dedicado ahora pues, a la grilla. Ya andan en campaña. Entonces me parece que respecto a lo que este sexenio pueda hacer, no veo futuro. La que sigue, pero habrá que ver. Habrá que ver, Raúl, y mira, yo creo que es muy importante, para entrar a esta conversación contigo, me aboqué a buscar algunos estudios y trabajos sobre esto, y déjame de mencionarte nada más 5 conclusiones en las que parece están siempre presentes todas como necesarias para poder enfrentar el problema. Primero, ante todo, voluntad política, decisión de la clase gobernante de entrarle al tema y no de patear el bote y hacer como que te habla la Virgen y que ahí otro lo resuelva porque es un problema federal, porque son carreteras que están en otro estado, porque no me tocan. Voluntad política. Mayor y mejor presencia policíaca, que es obvio, ¿verdad? Fomento y desarrollo económico, que tiene que ver con el combate a la pobreza y la marginación para tratar de reducir al máximo estos grupos delincuenciales. La ayuda, fíjate, cooperación internacional, mayor tecnología y vigilancia y campañas muy fuertes de educación y concientización. Y yo agregaría una total cero impunidad. O sea, en el momento en el que logremos empezar a agarrar a estos vándalos, castigarlos, comenzarán a disminuir estos hechos. Yo sé que se dice fácil, yo sé que el gobierno no ha podido o no ha querido, no lo sé, pero ese es el punto, ¿no? No ha podido o no ha querido. A ver, aquí hay grandes empresarios de autotransportes, de tráileres, sí, que mueven mercancía de un lado para otro en la zona, especialmente del centro del país. Sus tráileres traen GPS, están identificados, están viendo cómo los asaltan, cómo los están robando. Ahí están, claro. Así es. El problema es que hay una gran impunidad, no hay autoridad que pueda intervenir con eficacia, con rapidez, porque luego van a encontrar las cajas de los tráileres ya abandonadas en alguna población a un lado de la carretera, vacíos, lógicamente, porque, bueno, tuvieron todo el tiempo de robar, de llevarse el vehículo a un lugar, sacarle toda la mercancía, claro, pasarla a otro tráiler, ¿sí? Y luego revenderla, ¿sí? Esto es exactamente
un círculo de impunidad que lamentablemente no se ha mostrado el interés de este gobierno para tratar de disminuir esto, con todas las repercusiones que esto representa. Y el gran riesgo que yo veo, Raúl, bueno, primero, a mí me gustaría, y no he escuchado hasta este momento, definiciones claras por parte de los candidatos. Ojalá en breve empecemos a ver eso, definiciones, qué van a hacer. No el gran objetivo, sino qué y cómo, cómo se va a resolver este problema. Y el otro es tomar en cuenta que esto nos perjudica mucho a las inversiones también, que luego no dejan de venir. Claro, a ver, afortunadamente la situación que tiene México, estamos recibiendo inversión, se siguen instalando en nuestro país empresas que quieren estar más cerca de este punto estratégico del mundo con el mercado más importante. Imagínate cómo estuviéramos si tuviéramos seguridad, Estado de Derecho, seguridad para las inversiones, seguridad para los empleados y los directivos. En fin, me parece que aún así nos va bien. Sí, ¿cómo estaríamos en otras circunstancias, Víctor? La cercanía con los Estados Unidos y las condiciones geopolíticas que en este momento nos favorecen, pero eso no va a ser siempre, Raúl. Todo lo bueno también se acaba. Víctor, gracias. Te mando un abrazo. Un saludo. El tema sobre la mesa aquí en Mega Noticias. Puede usted escuchar el podcast en las diferentes plataformas que existen para ello, incluyendo Spotify, desde luego. Nos vemos en la próxima. El tema sobre la mesa con